Entonces, clase número 6 de la materia Historia de la Iglesia, trimestre número 5. Ok, nos vamos a entrar al punto de las décadas de la posguerra. Vamos ya terminando con esta parte de Estados Unidos y entonces vamos a bajar un poco a México. Las cosas que vamos a ver de México, hermanos, obviamente donde hay más información es de la Iglesia Católica, porque obviamente el país México es católico. Entonces, hay más información en esta parte de cómo fue el punto de la Iglesia Católica que el punto de la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica, pues después ha tomado fuerza dentro de... Pero vamos a ver aquí, hermanos, en la época de la posguerra, que se está levantando algo que hoy nos estamos enfrentando, y es el ecumenismo. ¿Qué cosa es el ecumenismo? Bueno, el pensar que todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Y todas las religiones, hermanos, todas, absolutamente todas, tienen algún término moral del cristianismo, cualquiera, ¿okay? Bondad, amor, misericordia, compasión, el matrimonio, un bautismo, libros sagrados, profetas, unción, cosas así, ¿ok? Pero, hermanos, tenemos que entrar, y no es el tema ahorita, ya después tendremos una materia de religiones, pero tendremos que ver nosotros, hermanos, filtrar todo eso que parece que es cristiano y parece que no es tan malo. Pero, hermano, recuerden que el hombre no hace las cosas simplemente porque ama. Él tiene un porqué. Él tiene un porqué hacer las cosas, ¿no? Y cuando, por eso dice la palabra que aquel que no es lleno del Espíritu, pues no tiene el amor de Dios. O sea, ¿cuál es el amor de Dios? Pues no es que todos seamos así, hermanitos, todo eso. Pues eso no es el amor de Dios. El amor de Dios habla de vivir en los preceptos que Dios ha dicho en su palabra, y de ahí se parte. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces las décadas de la posguerra. Bueno, hermanos, que nada más tienen un mes, entonces yo espero que ya estén haciendo su manual. Si no, como buen mexicano que lo deja todo al último, no les va a dar tiempo. ¿Okay? Bien, hermanos. Entonces, en la época de la posguerra, la guerra terminó, la Segunda Guerra Mundial, donde sí Estados Unidos estuvo más involucrado, especialmente contra los japoneses, ¿verdad? Terminó con la bomba en Hiroshima y Nagasaki, y con la invasión de la capital Berlín. Pero recuerden que la capital Berlín, por un lado, por el lado del oeste, vinieron los aliados, que eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y toda esa parte del oeste, y por la parte del este venía Rusia. ¿Okay? Y recuerden que después de eso se hizo lo que se llamó el Muro de Berlín. La ciudad de Berlín se dividió en dos, dividida por un muro, y esto era por las ideologías que había. Entonces, obviamente la guerra de la Segunda Guerra Mundial empezó o dio la entrada a otro tipo de guerra, la guerra atómica. Ahí podemos ya empezar a ver cómo las naciones empiezan a desarrollar energía atómica, empiezan a desarrollar bombas atómicas, empiezan a desarrollar plantas nucleares. ¿Okay? Hermanos, les voy a decir algo, pero la energía atómica es la energía más limpia del mundo. Es peligrosa por lo de Chernobyl. El problema de Chernobyl era que la planta de Chernobyl no era una planta de energía, era una planta nuclear para hacer bombas. Pero el problema de los comunistas y la Unión Soviética es que todo lo quieren adaptar sin hacer pruebas. O sea, es lo que tiene la parte comunista. Ellos hacen cosas, pero no hacen prueba y error o pruebas de calidad, sino ellos simplemente arman. Eso sucedió, por decir, en la Guerra Fría con la llegada a la Luna. Rusia mató a muchos astronautas que no probaban cohetes. Ellos simplemente, o sea, no mandaban changos y perros, no, mandaban humanos y fallaba y bye. Eso fue lo que pasó con Chernobyl.
como la planta no era de una planta para hacer energía, pues obviamente hubo una falla y pasó lo que pasó. ¿Ok? Entonces ya se pueden, hay una serie en HBO, creo, que habla de ese suceso. Bueno, entonces, toda una generación, después de la posguerra, se crió bajo la sombra de la guerra nuclear. Hasta hoy el día, no sé si leyeron hoy en la mañana, pero el presidente de Corea del Norte amenazó al de Israel, que lo iban a estar cazando. Y recuerden que Corea del Norte pues tiene bombas nucleares, además de Israel. Entonces, esa es la generación en la cual hoy vivimos, ¿no? En los Estados Unidos, entonces, esa generación era también la más numerosa en la historia del país, la llamada generación del baby boom, así se llamaba, el baby boom. ¿Por qué? Bueno, pues porque crecieron con esta parte de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿ok? Y recuerden que Hiroshima y Nagasaki eran las dos ciudades más cristianas de Japón. Y hoy en día Japón es uno de los países menos cristianizados del mundo. Dicen que tienen mucho avance tecnológico y es verdad, pero tiene una de las tasas más altas de suicidio en el mundo. Es uno de los países también que más sufre de natalidad, es uno de los países más viejos del mundo. No nacen bebés en Japón. No nacen. Si en caso de 10 familias, 4 tienen bebés, 6 no las tienen, por diversas razones. ¿Okay? Entonces, los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron una época de prosperidad. Estados Unidos se volvió una de las economías más fuertes y uno de los países que más poderosos del mundo. ¿Okay? Recuerden que en ese tiempo todo se medía, el PIB se medía por ganancias, recursos naturales, pero en ese momento, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, ahí entró que todo el PIB se medía en oro. Por eso tienen reservas de oro. ¿Quién metió esa idea? Estados Unidos. Estados Unidos ideó todo después de la Segunda Guerra Mundial para que él fuese la potencia mundial. Y una de las ideas que él tuvo era, vamos a hacer reservas de oro y que adivinen quién va a guardar esas reservas. Estados Unidos. ¿Saben quién? Al principio, todos al principio, pues sí, dijeron, tú tienes la bomba nuclear, pues mejor no me meto contigo. Pero después, pues los países empezaron a rebelar. Uno de ellos fue Francia. Fue Francia quien se rebeló a este tratado. Pero bueno, tras largas décadas, hermanos, en que primero las dificultades económicas, recuerden que venimos de la Gran Depresión, y luego venimos a la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos no tuvo tantas pérdidas en el sentido materiales como Pearl Harbor, como lo fue Alemania, como lo fue Italia, como lo fue Polonia, como lo fue Austria. Entonces, hermanos, durante la guerra, la producción industrial del país se había acelerado a fin de promover lo necesario para el esfuerzo bélico. Y esto trajo oportunidades de mucho negocio. Por eso podemos decir que la primera entrada de muchos países, es la venta de armas. Y va a ir para Estados Unidos, pero otro que vende muchas armas, Rusia. Y también ahorita ya entraron en ese campo los chinos, venta de armas. Y adivinen cuál es el segundo, la trata de personas. La trata de personas. Y les voy a decir algo, hermanos, Tlaxcala es uno de los estados en más alto índice de trata de personas. Se cree que ahorita con el mundial, Tlaxcala va a traficar más o menos con 1 millón de personas. 1 millón de personas. Si el mundial no solamente es fútbol, hay muchas cosas por debajo que se mueven en aguas internacionales, ¿ok? Entonces, hermanos, entró aquí lo que llamamos la época de la Guerra Fría. ¿Por qué se le llamó la Guerra Fría? No se trataba de armas, se trataba de tecnología. ¿Okay? ¿La guerra entre quién fue? Entre la Unión Soviética, que ya se extinguió, en nombre, porque en pensamiento la Unión Soviética sigue, ¿no? La antigua Unión Soviética es lo que ahora es Ucrania, Austria, lo que es ahora Rusia, ¿no? Todos esos países antes eran la Unión Soviética.
que en este caso representa el comunismo. Del otro lado, vemos a Estados Unidos con el capitalismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el capitalismo y el comunismo? El cómo rigen los recursos y el cómo hacen, en este caso, la inversión de capital. El capitalismo se enfoca mucho en la sobreproducción. Pero ¿cuál es el problema del capitalismo? Que la gente grande se come al chico. Ese es el problema. Las grandes empresas, o sea, por decir, el ejemplo claro es así, ¿no? Tenemos una comunidad donde hay la pequeña tiendita, el pequeño lugar de muchas cosas, y llega el Oxxo, ¿no? Que es una cadena súper grande, que no está supeditada a que gano hoy, tengo que trabajar hoy porque si no lo como. No, es una cadena que pues, no importa si no trabajo un mes. Las demás cadenas que sufragan ese gasto. Entonces, ¿qué hace ese capital tan grande? Se come a los pequeños negocios. Ese es el problema del capitalismo. Entonces, el comunismo viene con otra idea. Es que todos tengan las mismas oportunidades, que todos tengan la misma instancia de trabajo y que todos tengan el mismo salario, ganen lo mismo, por lo tanto todos van a tener lo mismo. Por eso el comunismo hacen grandes edificios de un mismo color y hacen grandes, ¿cómo se llama? Unidades habitacionales, ¿eh? Eso lo puedes ver mucho en Corea del Norte, en Rusia, en China también lo puedes ver mucho. ¿Cuál es el problema del comunismo? El problema del comunismo es el ser humano. Es una buena idea, hermanos. El problema, ¿saben qué? Que el hombre siempre quiere más y siempre va a haber a uno que abuse del sistema, siempre. Por eso vemos a los pueblos estos que, pues sí, la gente se muere de hambre mientras el que está arriba, pues disfruta de lujos y muchas cosas. Otra cosa que tiene el comunismo, el adoctrinamiento con mentiras. En Corea del Norte hay cosas, hay libros donde se narra que supuestamente el hombre, este presidente, jugó en la NBA y ganó muchos triunfos en la NBA cuando nada que ver, ¿no? Nada que ver. Que ellos en su anhel de Corea del Norte ya ganaron una Copa Mundial, supuestamente. Ese es el punto del comunismo, o sea, hacer que el pueblo ame el gobierno y por eso hacen grandes desfiles militares y todo ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, ¿por qué también se dio la Guerra Fría? Por la cacería de comunistas y otras personas de ideas radicales. Recuerden que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces para los Estados Unidos los comunistas son los enemigos. ¿Por qué? Por Alemania. El principal instigador de tal cacería era el senador Joseph McCarthy. Así se llamaba, Joseph McCarthy. El problema se volvió una cacería de brujas, hermanos, porque cada vez que alguien acusaba a otro de ser comunista, híjale, el gobierno iba sobre ti y las personas de las comunidades te tomaban como el gran enemigo. Entonces, por esta razón, hermanos, las iglesias de los suburbios crecieron rápidamente. Entonces, ya estamos hablando de la década de los 50 y de los 60. Fueron la edad de oro para la arquitectura eclesiástica norteamericana. ¿Saben cuál es la arquitectura eclesiástica norteamericana? Ese tipo de arquitectura es como Partenón. El Partenón es como arquitecturas con columnas, como los griegos, eso es un Partenón. ¿Saben quién hizo eso? El Negro Durazo, aquí en México. Bueno, pero ese tipo de arquitectura era la arquitectura norteamericana. Ustedes ven que la embajada, por decir, del Capitolio tiene como columnas a los lados y todas las embajadas de Estados Unidos tienen como que ese tipo de arquitectura como grecorromana, ese tipo de cosas. Bueno, ese surgió en los años 50 y 60, pero adivinen qué surgió en los 60 también, los hippies. Y ahí empezó que con los hippies, ¿qué? La libertad sexual. Los hippies eran de que amor y paz, o sea, para ellos amor y paz eran déjenme vivir como yo quiero vivir así, yo no le hago mal a nadie. Es un pensamiento, parece moderno, pero no, tiene sus anales ahí, hermanos. Entonces, en el 1950, hermanos, aparece un evangelizador llamado Billy Graham.
Y era también, ¿saben qué? De la vieja tradición norteamericana de los avivamientos. Si ustedes se van por este punto en su manual, hay un libro que les recomiendo mucho, se llama La biografía de Billy Graham. Es un libro como de unas 1500 hojas, pero muy bueno si lo quieren leer. Pero era también algo nuevo, hermanos, pues contaba con abundantes recursos que le hacían posible hacer uso de los últimos medios y técnicas de comunicación. ¿Sí? Ya empezaba a surgir la televisión, además de la radio. Empezamos a ver, en este caso, muchos panfletos. Billy Graham se volvió pues muy famoso. De hecho, él le aconsejó a varios presidentes de Estados Unidos. Y aunque conservadora en sus lineamientos generales, hermanos, esta organización, la Asociación Evangelizadora de Billy Graham, evitaba conflictos con otros cristianos de ideas distintas. Es decir, cuando criticaban lo que Billy Graham hacía, él no se metía en controversias, él simplemente decía, yo solamente estoy para predicar el evangelio y cosas así. Es una postura, pues, más o menos correcta, ¿ok? Debemos entender esto. Uno, son hijos de su tiempo. Dos, ningún evangelizador o ningún pastor o ningún hombre que esté en el ministerio va a hacer todo correctamente. Hay cosas que a la gente no les va a parecer como lo hace. ¿Okay? No les va a parecer como lo hace. Pero eso no implica que eso sea un falso. Lo que implica es que, bueno, hay que mejorar ciertas técnicas, hay que mejorar ciertas cosas que se hacen. Billy Graham no fue la excepción. De hecho, Billy Graham, si ustedes ven después la vida de sus hijos, Billy Graham no tuvo muy buena cosecha. Yo digo que él tuvo 6 hijos y de esos 6, 5 permanecen más o menos en el ministerio. Uno, pues sí, no fue lo más congratulado de él. ¿Ok, hermanos? ¿Qué pasaba con las cosas de Billy Graham? Lo que él pasaba mucho era que ahí empezó a surgir el acepta a Jesús en tu corazón. Ahí empezó a surgir eso. Ya no era algo personal, era algo que te acercabas con la gente y le decías, oye, si tú quieres ser salvo, Cristo dice eso, ¿no? Ahí empezó a surgir el punto de, si tú quieres ser salvo, haz esta oración conmigo. Ahí empezó a surgir eso. Yo, para mí, un mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque surgen personas que creen que son, pero no son. Y ese es un gran peligro, hermanos. Personas que creen que son, pero no son. Y surgió todo de allí. Por eso, hermanos, yo la verdad, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque, como se lo digo, o sea, puede ser por una emoción, puede ser porque pues, mi amigo que me invitó, pues sí se paró, ¿no? O sea, si tú quieres ser salvo, ponte de pie. Entonces imagínate, pues tu abuelita se puso de pie y tú no. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues como no me pongo de pie, no, pues sí. Me pongo de pie, total, pues ya después veo qué hago. Se ponían de pie, pero no saben qué hacen. No, pues ya fuiste salvado. Ya Cristo pagó por ti, tú te vas a ir al cielo ahorita, ¿no? Pues es una falsa esperanza. Entonces, hermanos, la Biblia no respalda eso. La Biblia lo que respalda es que el discipulado debe ser personal. Para que una gente nazca de nuevo, uno de los elementos que debe de haber es que tú debes de sentir el peso de tu pecado. Si tú no sientes eso, o sea, si tú al nacer de nuevo no sentiste un peso que decir, oye, un pecado en específico donde tú digas, ya no puedo más, este pecado, o sea, quiero arrancármelo, pero no he podido, Señor, ayúdame, ese es el punto de nacer de nuevo. Si alguien no sintió el peso del pecado, yo no sé cómo él creyó en Jesús, si Jesús es para los pecadores. O sea, algo muy peligroso, ¿no? Ahí empezó a surgir. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente Billy Graham tenía, pues, miles de personas, miles, juntaba miles, llenaba estadios. Y pues, ¿cómo? Personal. Entonces les predicaba, y la verdad, hay que decirlo, Billy Graham, para ser un evangelista, era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hablaba, o sea, muy coherente, tenía ese don, el don de evangelismo, lo tenía. Pero ¿qué pasaba? Pues
Las iglesias, si ustedes leen documentos de ese tiempo, donde las iglesias dice que llegaban gente que llegaron con la emoción de Billy Graham, y cuando llegaron a la iglesia y no vieron la misma emoción que sintieron en la campaña evangelística, muchos dejaron de congregarse. Ese es el problema. Se convertían por emoción, no por convicción. Entonces, bajo la superficie, hermanos, había problemas que no se percataban. Los grandes esfuerzos y sacrificios de buen número de cristianos, las principales denominaciones del país se habían ajustado de tal modo a los intereses y costumbres de los suburbios y de las clases que vivían en ellos, que perdieron casi todo contacto con las masas en las ciudades y con su membresía rural. En las zonas rurales, quienes siguieron siendo miembros de las antiguas denominaciones se mostraban suspicaces de las jefes denominacionales y de la denominación en general. Es decir, empezaban a surgir nuevos pensamientos por aislarse, hermanos. Este es el problema de los cristianos que son cristianos aislados. ¿Saben cuál va a ser el problema? Empiezan a inventar. No, es que yo creo que es así. Yo creo que es así, así, asado. Y hermanos, como ya saben, la Biblia no es de interpretación privada. O sea, no es lo que yo creo y lo que yo sienta que debe decir allí. No. La Biblia por eso tiene reglas de interpretación, y por eso tenemos muchos cristianos de otra época que ya pasaron por ese camino. En las ciudades, hermanos, las iglesias de sanidad trataron de llenar el vacío dejando por las otras denominaciones, pero la mayor parte de la población perdió todo contacto con la iglesia. 20 años después del gran despertar religioso de la posguerra, se oían constantes llamados a emprender de nuevo la misión a las ciudades, pero eran pocos los que emprendían tal misión. Y fue esto hasta la década de los 80s, que se empezó a ver que en los centros de las ciudades señales de vitalidad. Otras características, hermanos, del despertar religioso de la posguerra fue que la fe cristiana se veía ante todo como un medio de alcanzar paz interior y felicidad. Uno de estos que predicaban esto se llamaba Norman Vincent Peale, así se llama, Norman Vincent Peale. Él predicaba, hermanos, que la fe y el pensamiento positivo producían felicidad y salud mental. ¿Han oído ustedes eso de que no pienses mal, no pienses mal, porque si piensas eso se te viene? Esa es una vil mentira, hermanos. De ahí viene el pensamiento positivo. O sea, yo siempre soy positivo, ¿no? Y eso lo vemos mucho en el mundo. No, yo pienso que yo siempre soy positivo. O sea, lo que tenga que venir, que venga, pero yo sé que me va a ir bien. Y cuando les va mal, son los primeros en quejarse. El pensamiento positivo es basura, hermanos. Ojo, no estoy diciendo que tengamos todos un pensamiento fatalista. No. Debemos tener un pensamiento realista. ¿Y cómo vamos a tener un pensamiento realista? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. El hecho de que pensemos de que no, pues yo creo que hoy no llueve, y pues no llueve. No, yo creo que mañana sí sale el sol. Pues eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El historiador norteamericano llamado Sidney Armstrong le decía esto, o le ponía el título Fe en la fe. Fe en la fe. Es decir, fe en lo que yo creo. ¿Ah? Yo creo de esta manera y yo así lo creo. Y así tiene que ser. Por eso se llama fe en la fe. Entonces, ¿qué pasaba? Había hombres que venían de la guerra. ¿Cómo venían? Pues venían traumados, venían con heridas de guerra, venían con miedos. Entonces las iglesias no fueron para llegar al alma, fueron para llegar al espíritu. ¿Cómo al espíritu? Las emociones nada más. Por eso le llamaba fe en la fe. Entonces, fíjate lo que decía él. Decía, en general, en ese tiempo lo que él escribió,
las iglesias parecen haber hecho poco más que proveer un medio de identificación social para una población móvil que rápidamente perdía la comodidad y seguridad de los viejos contextos. Es decir, la iglesia se enfocó más en proveer un medio y un porqué de vivir y no para quién vivir. Y eso llegó a la postre, hermanos. Otra cosa que vino en este punto, el movimiento negro, que se ha ido formando durante largos años, ya lo vimos, ¿no? Con el negro, la esclavitud, después se vino la guerra civil de Estados Unidos, pero aquí tomó más fuerza, con una asociación llamada Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Esa fue fundada en 1909 y había ganado importantes batallas legales antes que el movimiento negro llegara a ocupar los titulares en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Han visto esas películas donde hay iglesias de negros que de verdad son tan libertinos, y han visto este tipo? Y de ahí vienen surgiendo. Son iglesias que no son en este caso de la ciudad, sino son de los suburbios. Entonces ellos veían la religión cristiana como un refugio que les prometía recompensas. Y empezaron a hacerse nuevas denominaciones o nuevas religiones. Las más notables fueron fundadas por el Padre Divino, se llamaba el Padre Divino, quien murió en el 1965. Y había otro, el Dulce Papa Gracia, así se llamaba. Ya saben que los negros se llaman hermanos, ¿no? Oye, hermano, y llaman hermano, es mi hermano negro, por eso se llaman hermanos. Y aquel negro que pueda hacer que la comunidad tenga mayor fuerza, mayor presencia, obtenga mayores beneficios, se le llama papa o papá. Quien murió en el 1960. Pero ¿cuál fue el otro problema? ¿Han visto la película de Rambo? La película número 1, él regresa y lo tratan mal. Eso empezaba a pasar con los negros. Regresaban de la guerra y en su país que no les reconocían la batalla. Y empezaban a ver que la libertad por la cual ellos habían luchado no existía en su país. El gobierno respondió en 1949 poniéndole fin a la segregación racial en las Fuerzas Armadas y mediante la importante decisión del Tribunal Supremo en el 1952. Es decir, aún en el ejército, hermanos, los negros recibían las peores equipaciones, recibían los peores ejercicios, recibían los peores entrenamientos. Y esto se fue quitando a medida de que vieron que muchos de tez morena o de tez negra lucharon por Estados Unidos. Y de hecho, hermanos, muchos de los atletas fuertes de Estados Unidos son de tez negra. Vean a Michael Jordan. Michael Jordan es de tez negra. Babe Ruth de béisbol es de tez negra. O sea, vean muchos cantantes. Whitney Houston, la difunta, la que hizo, ¿cómo se llama? La del guardaespaldas, una voz privilegiada, de tez negra. O sea, muchas cosas de Estados Unidos, los negritos han sacado la cara por el país. Entonces, el Consejo Nacional, hermanos de Iglesias, antes llamado Consejo Federal de Iglesias, aceptaron eso de la segregación racial, pero lo que hizo que el movimiento fuera irresistible fue la participación y dirección por parte de los negros mismos. Y aquí sale, ¿quién? Martin Luther King Jr., ¿no?
otro hombre que también participó en esto. El primero que inició fue Adam Clayton Powell Jr. Fue el que inició esta parte de la parte de la segregación racial, y después el que continuó esto, Martin Luther King Jr. Muchos dicen que Martin Luther King pues, era cristiano, pero hermanos, no. Ocuparon el cristianismo para izar su bandera, que ellos peleaban, pero ellos seguían sus rollos. Por te digo, hermanos, o sea, cuando no tenemos una teología bien establecida, hermanos, cada quien va a hacer las cosas por él, no por Dios, por él. Entonces, en una demostración de casi sin precedentes de fe, valor y perseverancia, millares de negros se mostraban dispuestos a desobedecer y desenmascarar las leyes opresivas en las que se les hacía vivir. Murieron muchos negros, grandes sufrimientos, atropellos. Muchos de ellos de escasísima educación formal mostraron por ser por lo menos iguales, superiores a los blancos, que les tenían por ser inferiores. ¿Han visto? ¿Quién fue el Usain Bolt, que fue el más rápido del mundo en mucho tiempo? Negro. Entonces, hermanos, Luther King hizo una conferencia o una fundación llamada la Conferencia de la Unión Cristiana del Sur, para ayudar a estas protestas, hermanos. Sin embargo, esto no fue suficiente. Y entonces adivinen en qué religión se refugiaron los negros. Los musulmanes. Y empezaron a surgir los musulmanes negros. Entonces empezaron los motines, los incendios, y hasta mediados de los años 60 muchos negros habían llegado a la conclusión de que no alcanzarían la plenitud de sus derechos civiles hasta tanto tuvieran su justa medida de poder. Y así surgió un grito llamado el poder negro. O sea, dense cuenta, hermanos, gente que exige derechos no es algo nuevo. Ahorita son con las mujeres, pero anteriormente era con los negros, luego los esclavos, y muchos otros movimientos. Entonces, hermanos, Luther King se inspiró mucho en los valores cristianos, pero no era cristiano. O sea, la igualdad, la justicia, el trato del prójimo digno, el que todos tuviesen lo mismo, que Dios también los había creado, porque pues llegaron al punto de que los negros no eran creación de Dios y fueron condenados, todo ese tipo de cosas. Luther King tomó los valores cristianos y ¿qué? Los puso en la mesa para que los negros tuviesen derechos muy marcados, pero en la época de la guerra en el Asia sudoriental, Luther King comenzó a criticar la política del gobierno en esa región, pues llegó al convencimiento de que se estaba cometiendo allí una injusticia, como a los negros. Por ello dirigía una marcha de los pobres también en el año de 1968, y en esa marcha Luther King fue asesinado. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Estos movimientos toman ciertos valores cristianos y los izan como bandera, pensando que Dios está de su lado.
los antiguos cantos conocidos como los negro spirituals, así se llama, cobraron nuevos sentidos de protesta. O sea, hicieron a Luther King como un mártir y toda la gente más se agolpó al ver que Luther King fue muerto por sus ideales que se debían defender. Las iglesias en ese momento entonces se volvieron centros de reunión y de adiestramiento para las protestas. Entonces, tenemos que a veces ponernos acá a pensar que ¿es válido hacer ese tipo de cosas? ¿Es válido? ¿Hasta dónde es que nosotros nos debemos someter al gobierno? ¿Hasta dónde? ¿No? Uno dice, bueno, hasta que Dios diga. Sí, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? Los predicadores negros le daban expresión a la íntima relación entre el evangelio y el movimiento liberador. O sea, mezclaban teología con el movimiento. ¿Han visto, por decir, la película esta, Pandillas de Nueva York? Había un hombre que era ¿cómo se llama? Evangélico y citaba la Biblia. No, es que tú eres un traidor y por cuanto no eres tibio no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y para él vomitar era matar. O sea, tomaba la Biblia como una fuente para él de verdad, así. Y hermanos, citar la Biblia así, olvidando todo el contexto bíblico, es un gran error. Podemos llegar a muchas cosas que no van a ser muy cuerdas, ¿eh? Y también surgió en este punto la teología negra. Se trataba de una teología básicamente ortodoxa que al mismo tiempo era una afirmación de las tradiciones negras y un llamado a la lucha y a la esperanza. ¿Verdad? ¿Quién hizo todo esto? Un hombre llamado James H. Cone. Y esto lo hizo en Nueva York. Entonces, desde ahí ya empezó el declive del cristianismo en Estados Unidos. Sí, yo siento que más atrás. Para mí, el declive sucedió en la calle Azusa. Para mí ahí surgió. El declive surgió ahí, la calle Azusa, 1906. Para mí ahí empezó. ¿Por qué? Pensamientos de que podemos otro nuevo Pentecostés y ahora podemos hacer esto y el Espíritu nos lleva a esto. O sea, muchas cosas que... Ahora, pero también debemos entender que esto que se está surgiendo es algo que de todos modos iba a surgir por la opresión. O sea, va a llegar un momento en que cuando, sí, como yo les dije con Roboam, por un momento, con el látigo, la gente aprende y la gente se sujeta, pero va a llegar un momento en que se revela. Como también sucedió con que lo de Roboamer, ¿no? Cuando estaba por encima de los otros reyes. Y después, ¿se acuerdan también de este hijo de Gedeón? Que él mató a sus hermanos, excepto a uno. Y después ese uno les narró una parábola que los árboles quisieron ir a que les diera sombra y fueron con la zarza, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de cosas, hermanos, es algo que en toda la historia surge. Hay gente que está siendo oprimida y va a llegar el momento en que se van a rebelar, ¿ok? Ahora, el problema con esto que lo estamos narrando es porque utilizaron las cosas bíblicas, ¿para qué? Para sus fines personales. ¿Qué sucede después? Pues eso ya no es el evangelio. Bueno, por ejemplo, en ese contexto, dice que Dios tiene un remanente. Por ejemplo, yo he escuchado predicas de Billy Graham, que le dan un respeto. Sí. ¿Se podría considerar también como un remanente? Sí, son gente que decidieron seguir adelante, ¿no? O sea, Billy Graham, como se los dije, tuvo sus errores, y como todos. Eso no lo hace un falso. Billy Graham tuvo esos errores, pero como les digo, con Billy Graham empezaron a surgir otras cosas que no le trajeron buenas cosas al cristianismo. Sí, siempre va a haber gente que sí quiera. Siempre va a haber gente que sí quiera. Y de los negros, también. Hubo gente que sí quiso. Otra no les puedo mencionar alguno que yo recuerde, pero
sí hay gente de color que sí decidieron seguir a Cristo. Mandaron muchos misioneros. Sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿Dios está a favor de la esclavitud o no? Uno dirá, bueno, no está Dios a favor. Entonces, ¿por qué Dios la legisla dentro del Éxodo y dentro del Levítico y dentro del Números? ¿Por qué legisla la esclavitud? O sea, si tu esclavo no quiere irse, entonces le darás la oreja, entonces será señal de que él quiere servirte. Y vemos que Abraham tenía siervos, Isaac tenía siervos, ¿no? José, el hombre que fue el hombre más poderoso en ese momento del mundo, tenía siervos. Entonces, ¿está Dios a favor de la esclavitud o no? Bueno, tenemos que ver valores de Dios. ¿Y Dios hizo al hombre libre? Sí. Entonces, el problema, la esclavitud no empieza cuando el hombre somete a otro. La esclavitud comenzó en el pecado. En el Edén, ahí comenzó. Entonces, la esclavitud solamente es una muestra externa de lo que es el corazón del ser humano. ¿Pero qué? ¿Quién ocupara a Dios de una manera externa para aliviar un mal interno? ¿No? Entonces, ¿por qué Dios legisla la esclavitud? Para evitar los abusos. Si ustedes se dan cuenta, las leyes de esclavitud daban más derechos a los esclavos. Y llegaba un momento en el año del jubileo cuando eran liberados. Eran liberados, ¿no? Cargas, ya sean monetarias o... La carta a Filemón, ¿se acuerdan? Sí, con Onésimo. Filemón era un esclavo que se había fugado. Y Pablo no le dice, no, pues tú no eres cristiano porque tienes a Filemón de esclavo, a un cristiano. No, le dice, vuélvete y sométete. ¿Por qué? Porque al final, Dios, al obrar en el corazón, vas a ser libre. Vas a ser libre. O sea, el punto de la legislación de Dios, de la esclavitud, es que sean libres al final, ¿no? Sobre todo del pecado. Exactamente, que es lo más importante. Que vino a liberarnos porque somos esclavos. Esclavos del pecado, exactamente, ¿no? Pero entonces, vean cómo la gente hoy dice, bueno, entonces, yo no puedo creer un Dios que sí acepta la esclavitud. A ver, no. Dios legisla algo pues, que el hombre hace, pero al final esa legislación lo va a ir recorriendo de tal manera que al final haya la libertad. O sea, cuando Cristo vino, en un punto dado, Jesús era esclavo de Roma, porque Roma era el imperio que más fuerte en ese momento, ¿no? Y los israelitas eran esclavos de Roma, ¿no? Entonces, por un punto dado, Jesús fue esclavo de Roma. ¿Pero qué? Pero en un punto dado, Jesús se comportó como libre. Porque la esclavitud, hermanos, no es estar bajo una autoridad. La esclavitud es cuando el hombre lo tratas como un animal. Ese es el punto. Y así trataban los romanos a los esclavos. Como un animal. O sea, tú no tienes derechos. Es más, yo si te mato, no hay problema. Ven el derecho, ¿no? ¿Se acuerdan o se han leído cuando nacían bebés en Roma? La mujer llevaba el bebé y lo ponía allá en la puerta. Y llegaba el romano, el que era el papá, y si bajaba la mirada, entonces quiere decir que lo reconocía como su hijo. Pero si él no bajaba la mirada, es como decir, el papá decía, pues yo no sé qué vas a hacer con él. Pero ese no es mi hijo. Estaba destinado a ser esclavo o a morir. Esa es la esclavitud. O sea, reducir al tu prójimo, al que hizo... Dios a su imagen y semejanza como un animal. Entonces, hermanos, y aquí surgió otra cosa. Mientras todo esto sucedía, otro movimiento se va surgiendo, el de la liberación femenina. En esos tiempos. También, les digo, ese es el feminismo de la primera ola. La primera ola, hermanos, del feminismo, ¿qué buscaba? Derechos más de voto, de voz,
No de tanto de salir de la casa, derechos de voz, de voto, de tomar decisiones dentro de todo el país. Durante más de un siglo, hermanos, las mujeres norteamericanas habían estado reclamando sus derechos. Y en el siglo XIX, las mujeres habían fundado y dirigido varias organizaciones para ponerle fin a la esclavitud. Y aquí se hizo una unión llamada la Unión Cristiana Femenina de Temperancia. Por la misma época, hermanos, las mujeres reclamaron el derecho a votar, que por fin lograron en el 1920. Pero a pesar de todo esto, a mediados del siglo XX, las mujeres se encontraban todavía en condiciones de desventaja, tanto en la sociedad como en la iglesia. ¿En qué sentido, hermanos? En que las mujeres eran relegadas a cosas que la gente no quería hacer. O sea, sustituyeron a muchos esclavos por mujeres. Ahora, en unas pocas denominaciones, hermanos, les era permitido ser ordenadas para el ministerio. O sea, hoy podemos ver a mujeres que están pues, en el ministerio de los niños, la coordinación. No hablamos del pastorado, eso, pues no. Dios ha dicho que no. Pero ver mujeres ya dirigiendo otras cosas, no. Como se lo digo, nosotros venimos de una, ¿cómo decirlo? Organización donde de verdad a la mujer no se le da mucha importancia. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es que no hay discípulos. Tú preguntas en esas congregaciones de donde nosotros venimos, el problema es que los pastores ya son viejos y no hay quien que. Entonces sí ponen a gente, pero gente no preparada. ¿Qué pasa con una gente que no está preparada? Cae en el lazo del diablo. ¿Cuál es el lazo del diablo? El orgullo de pensar que todo lo sabe, pero no sabe nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente en estas congregaciones se están levantando jóvenes que tienen ganas, y eso está bien, que quieran, pero eso no es suficiente. Es querer, pero también hay que saber cuál es mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Entonces, esto se ha ido mermando, hermanos, pero obviamente la iglesia tiene ya un gobierno que Dios ha dispuesto. ¿Cómo es ese gobierno? ¿Ok? Y así es, desde el más antaño, Dios ha dado la responsabilidad al hombre. Y sí, la mujer no figura tanto en un punto de escritura y de liderazgo, pero la mujer tiene mucho peso en la espalda del hombre. Y no es que lo manipule, pero mucha de la parte sentimental depende de la mujer. Y mucha de la parte de razonar del hombre depende de la mujer. El cómo razone. Por eso la mujer es importante que se discipule. ¿Por qué? Ustedes ven los proverbios. Oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no menosprecies. ¿Ven el orden cómo está? Oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre. O sea, la primera enseñanza viene del papá y la reafirmación de las cosas es la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Así también pasa. La iglesia enseña principios. ¿Dónde se van a reafirmar? En la casa, en la familia. Así funciona, así Dios lo puso. Entonces, fíjense, durante la década de los años 50 hubo grandes cambios en la estructura social, tanto en la iglesia como en la sociedad en general. ¿Cuál fue uno de los cambios significativos? Que antes la iglesia estaba llena de hombres, pero ahora, con la fuerza del capitalismo y en el 1900 empezó a surgir esta parte de la producción en masa con Henry Ford y la revolución industrial, el hombre estaba más dedicado a las fábricas y la mujer, pues más dedicada al hogar. Hubo ese gran cambio. Antes eso no era así. Pues antes el hombre estaba en el campo, iba, venía, sembraba su mismo
maizal y toda la cosa, pero eso cambió con la revolución industrial. Entonces, dentro de la iglesia, hermanos, la batalla se peleó por dos frentes. Número uno, el derecho de las mujeres a ser ordenadas como diáconas y ese tipo de cosas. Y la otra crítica fue, lo que hoy se está viendo, el por qué la mujer no puede ejercer autoridad en las escrituras o dentro de la iglesia. ¿Por qué la mujer no puede tener el pastorado? Y hermanos, cuando empezamos a poner en tela de duda lo que Dios ya dijo, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque eso precisamente fue lo que hizo Satanás en el Edén. Criticar y poner en duda lo que Dios ya dijo. Hoy vemos entonces iglesias o congregaciones que tienen mujeres que pastorean. Pero ¿saben qué, hermanos? Podemos decir así, estas iglesias son como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque Dios no dio ese ministerio a la mujer. Pero ahí, ¿qué pasa, pastor? Por ejemplo, como está esa parte, ¿no? Que nos has recalcado de cuando la excepción no hace la regla, pero confirma la regla, ¿no? Sí. Pero cuando ha habido excepciones porque, por ejemplo, el hombre no quiere asumir ese liderazgo, ¿no? Y la obra del Señor va a continuar, ¿no? Y vemos el ejemplo, por ejemplo, con Débora, ¿no? En algún momento igual creo que se tocó un estudio sobre esa parte de cómo no es la voluntad autoritativa de Dios, pero sí es parte de la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Entonces hay cómo distinguir, digámoslo así, cuando sí, cuando no, porque obviamente si no hay ningún hombre que quiera tomar el liderazgo, pues, y tienen hambre, digámoslo así, o sea, Dios también puede usar en ese sentido a la mujer, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio? O cuando ya un hombre esté preparado, es cuando la mujer, si estaba pastoreando, digamos, si debería hacerse a un lado, o cómo. Sí, hay varios caminos. A mí me tocó una experiencia, solamente he tenido una, cuando fui a la Ciudad de México, y me tocó exactamente una congregación que era dirigida por una mujer. Y la mujer, o sea, y la congregación de verdad, yo como la noté, porque me tocó predicar ahí, sí, una congregación entendida, se ve que la mujer pues ama, pero yo sí la tuve que decir, oye, hermana, ¿estás consciente que tú pues, no puedes ejercer esto? O sea, si Dios de repente levanta a alguien, ¿qué? Pues tú tienes que asumir lo que tú eres. Ahora, otro punto igual podría ser pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda de otro lado. De otro lado tienes que pedir ayuda, porque no podemos ser autosuficientes, hermano. O sea, yo también tengo que aprender. ¿Y de quién vas a aprender? ¿De ti mismo? Pues no. Tienes que tener otra gente que sea tu maestro y que te enseñe cosas que tú no. Entonces, lo mismo. El problema es que las que yo conozco que son muy famosas, ese es el problema con ellas, que se creen autosuficientes. Ese es el problema. Entonces, sí puede pasar eso, que no haya, que haya un declive pues muy fuerte, ¿no? Porque el hombre no se quiere preparar, porque hay hombres que son muy miedosos, temerosos, no quieren asumir la responsabilidad. Sí, y eso está pasando hasta en las familias, ¿no? Hasta en las familias. Pero también se está viendo entonces familias disfuncionales, que la mayoría, que un censo del Salvador, la mayoría de la gente que está en la cárcel, jóvenes, son de madres solteras. O sea, ese modelo no está sirviendo. Entonces, ¿cuál es el problema de una mujer que pastorea en una congregación? El problema es que la congregación se vuelve muy sentimental. Muy sentimental. ¿Por qué? Porque la mujer es así. Por eso dice la palabra, tal es el sacerdote, tal es el pueblo, ¿verdad? Sí.
Entonces, no podemos romper lo que Dios ya ha dicho. No podemos romper. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Pero la regla es la regla. Así es. Así es. Y hasta en el matrimonio. ¿Va? ¿Y a quién Dios puso como cabeza? Al hombre. Hoy tratan de redefinir la familia, muchas otras cosas, pero cuando se destruye ese modelo que Dios hizo, pues la familia navega sin rumbo. Y la iglesia navega sin rumbo, ¿no? Tenemos que tener un rumbo definido, hacia dónde nos vamos a ir. Y obviamente el pastor, pues eso es lo que la congregación va a decir, rumbo calvinista, pues así se va a ir la iglesia. ¿Y es malo? No. Rumbo wesleyano, el pastor toma ese rumbo. ¿Es malo? No, pero la iglesia va a tomar ese rumbo, porque pues así va el pastor, ¿no? Así va el pastor. Pero entonces, hermanos, no debemos tomar esto como que se está denigrando a la mujer. No, pero la mujer fue hecha para otro tipo de cosas. El problema es que hoy nos han metido en la cabeza que si yo no logro esto, entonces yo no soy mujer. Y no. Entonces, hermanos, vamos terminando. Empezaron a surgir entonces los hippies en el punto dado de que jóvenes empezaron a emprender la idea de la libertad y de la paz. ¿De dónde tomaron esa idea? De la Segunda Guerra Mundial. Que ellos luchan por la paz del mundo. Y lo mezclaron con bienaventurados los pacificadores. Ellos buscan la paz. Entonces empezamos a ver ciertas comunidades que se vestían de la tierra, ¿no? Y aquí vemos a un hombre jamaiquino que tuvo mucha influencia, Bob Marley. Bob Marley tuvo mucha influencia en este tipo de pensamiento. ¿Cuál? Vivir de la tierra. No, por eso ellos son de no comprar cosas de marca. No compres Oggy, no compres Levi's, Nike, Adidas. No compres nada de eso porque eso fomenta el capitalismo. Estamos en contra del capitalismo, estamos en contra de todo lo que daña a la madre tierra y a la madre naturaleza y toda la cosa. Entonces empezamos a ver comunidades que vivían aislados, vivían en su propia comunidad, pero dentro de esas comunidades había orgías. Hijos e hijas, hermanos, sin padres. Pues ya no sabes de quién era el papá. De ver, un pensamiento empieza a surgir entre los jóvenes y eso hace, apoyado supuestamente en la Biblia, que ellos vayan avanzando más allá. Entonces, aquí adoptaron el pensamiento de Marx. ¿Cuál es el pensamiento de Marx? El pensamiento de Marx es que el hombre va a llegar a la plenitud cuando tenga libertad sexual de hacer lo que quiera. Eso es lo que él cree. Y fíjate lo que él dice. Dice, y cuando el individuo esté imposibilitado de hacer lo que él quiera sexualmente, el gobierno debe de intervenir. ¿Por qué creen que hoy adoctrinan a los niños así? Sí, es mucho ahorita el marxismo lo que está, de hecho, está en los libros. Exactamente, sí. Es lo que más porque piensan que la cúspide del ser humano es la libertad sexual. Déjalos que hagan lo que quieran sexualmente. Y eso empezó con los hippies. También Sigmund Freud, ¿no? Sí, también. Peso ahí. Sí, mucho peso ahí. Mucho peso ahí. Entonces, un poco de esto, un poco de esto y un poco de esto. ¿Y qué hacemos? Pues parece que es bueno. Parece que es bueno. Entonces, ¿qué empezamos a ver?
una desfragmentación de la sociedad. Gente que tenía su rol bien claro, cuál es lo que tenía que ver, por decir, hombres que tenían bien claro, yo por mi familia tengo que ver y tengo que proveer y tengo que hacer varias cosas, ahora ya no era tan claro. Con esta parte de Sigmund Freud es, sé un hombre que critique todo. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? No es porque tú dices, no, yo soy una gente pensante. O sea, pensando que la rebeldía es la parte que nos hace ser auténticos. Y surgió allí. Pero por eso se les digo, hermanos, poner en tela de duda lo que Dios ha dicho es algo diabólico. Es algo diabólico. Nos debería bastar a nosotros porque Dios lo dice. Punto. Dios así lo dice. Tan, tan. No hay vuelta de hoja. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Las iglesias, al ver todo este movimiento, empezaron a modificar ciertas partes de la teología que a los jóvenes no les gustaba. Salió hace tiempo una película en Netflix. Ajá, Según Revolución. Y empezaron como que bien y toda la cosa, ¿verdad? Pero vean cómo no tienen bien claro una teología y alguien que los dirige en sí, se va todo torciendo. Se empezaron bien, no queremos hablar de Dios a la gente, sí, y es que aquí el pastor no los acepta, y esto y el otro, y ve que empezaron a aceptar a todos así, pero que se hace un gran movimiento y todo se basa en un hombre. El Lonnie Frisbee, de hecho, es el que empieza todo esa parte. Pero ¿qué pasa? Cuando él falla, todo se empieza a tambalear. Porque, hermanos, esas cosas no deben estar basadas en un hombre. Porque el hombre va a fallar un día. Cuando está basado en un hombre, entonces quiere decir que no es Dios quien dirige eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, hermanos. Mucho cuidado. Parece como que va bien las cosas, pero si tú lo vas viendo y si no se basan en la escritura y si no está haciendo esto algo que nos lleve a Cristo, algo no está bien. Algo no está bien. Entonces, hermanos, ¿muchos movimientos han surgido en la historia? Sí. ¿Que parecen buenos? Sí. Pero ¿es que Jesús fue un revolucionario? No. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Tengo una duda. Bueno, ahorita viendo lo de, por ejemplo, cuando Billy Graham hace sus predicaciones, al final hace un llamado para la aceptación de Cristo por medio de una oración. Mi duda es, dice que nosotros no sabemos quiénes son salvos y quiénes no, solamente por sus frutos los conoceréis. Pero yo tengo una duda, por ejemplo, cuando el niño cuando se iba a bautizar, o sea, realmente no sabía nada de la palabra y dijo, ¿no? O sea, fue predicado y dijo, ¿qué impide que uno se bautizara? Pero realmente no tiene como tal estudio y fue nacido de nuevo. Esa es mi duda, y también la de, por ejemplo, dice que el espíritu es como el viento que va y viene, ¿no? Entonces, pues realmente, bueno, yo siento, no siento, quiero que me saque usted esa duda. Él predicó lo que era la palabra, y la palabra dice que, pues, ella es la que convence de pecado. Entonces, aquí, pues, está bien que al final de la predicación hiciera el llamado para aceptar a Cristo, y ya solamente Dios sabe quién, la semilla en que el corazón fue depositado, ¿no? Entonces aquí, pues, no sé qué tan mal estuvo, pues, esa parte o ese movimiento, ¿no? Perdón, para completar, bueno, yo lo que he escuchado es que el mismo Billy Graham decía, ¿no? De 10,000 personas, pues espero que por lo menos 1,000, ¿no? O sea, él tenía el porcentaje sobre los 10 leprosos, ¿no? De 10 solo uno fue salvo, ¿no? Entonces, de los 100,000, si es el 1%, pues sería, el 10%, perdón, serían solo 10,000, ¿no? Entonces, él decía, bueno, porque sé que con eso se conformaba, de hecho, de haber, sí, porque había muchos que solo lo hacían, pues, por el... Sí, por el sentimiento. Bueno,
Por eso nos mandó a ser discípulos. Y discípulos requieren tiempo. ¿Convertidos? Pues sí. También vean, por decir, si ustedes leen la biografía de Josh McDowell, él también creyó así, pero él sí se integró a una congregación y tuvo que ser discipulado. Ese es el problema de gente que cree así. Pero el problema es que no tiene un discipulado en sí y empieza a crear doctrinas extrañas. Si no tiene un discipulado así, bien estricto, así, pues obviamente anda vagando así. O sea, por eso digo, la palabra de Dios es viva y eficaz en todo su contexto. O sea, hay gente que se ha convertido con prédicas del infierno. Y hay gente que se ha convertido con prédicas de disciplina. Yo recuerdo un pastor que decía que un día, un feligrés le dijo, oiga, pastor, yo este día apenas vine a la iglesia. Y luego usted que se levanta y dice, ¿saben qué? A fulano de tal lo expulsamos de la iglesia porque anda haciendo así. Y yo me quedé así. O sea, acabo de llegar y me dice usted que lo expulsó de la iglesia. Y dice, y eso a mí me confrontó. Porque dije, ay, o sea, aquí sí. Bueno, yo le voy a decir algo. Aquí en esta congregación, yo he escuchado comentarios de allá afuera que dicen, no, vas a ir a la iglesia de Juan Corona. Sí, ten cuidado, dice, porque allá sí es de verdad ser cristiano. Allá no vas a jugar, allá sí, si quieres ser cristiano de verdad, vete allí. Si no, pues mejor ve a otra, donde nada más juegues a ser cristiano. ¿Quieres ser cristiano? Vete allí. O sea, entonces, el discipulado es importante. ¿Ok? Ahora, el caso del eunuco es un caso especial. ¿Dónde vemos a alguien más que luego se bautizó? Es un caso especial. Ahora, el eunuco sí sabía, porque venía leyendo. Venía de Jerusalén, o sea, venía de adorar, de hacer sacrificios, sí sabía. No sabía, como Apolos, todo el evangelio. ¿Cómo sabré si nadie me lo explica? Discipulado, que te lo expliquen, ¿no? Y en ese momento dice que nunca lo vio más. La historia dice después que ese eunuco llegó a Etiopía y formó una iglesia. Se dice, ¿no? Es un caso especial. Y el caso especial no hace la regla. La regla es, ¿tú crees? Sí, tienes que ser discipulado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar? Constante. Entonces, alguien que no es constante, que viene cada mes o cada 2 meses, ¿entenderá verdades profundas del evangelio? No. Entonces, cosas que hace, las hace por emoción. Y eso no basta. No basta. Entonces, retomando el punto, ¿podemos ser llamados? Sí, pero hermanos, por eso dice, el Espíritu Santo es como el viento. O sea, muchos no van a creer por un llamado. Muchos van a decir, Señor, o sea, estuvieron hablando, qué sé yo, ¿no? De la llenura del Espíritu, ¿no? Que hablamos la semana pasada. Y salen y dicen, Señor, yo quiero sentir eso, yo quiero saber qué es eso. Y Señor, si existes, si en algún lugar estás, sálvame. Yo quiero conocerte. Y no dije, ay, el que quiera venir a Cristo, levante su mano. No. El Espíritu Santo es como el viento. Él actúa de la manera que Él quiere. Y si yo te cuento cómo yo me convertí, hermanos, yo me convertí por una película. Entonces, ¿todos van a convertirse así? No. Tal vez otro se convierta porque casi lo atropellan, o que vivió una cierta vivencia difícil y por eso creyó. En ese momento se acordó. Me acuerdo que un amigo mío me dijo, oye, cree en Cristo, Dios tiene un plan para ti, pero tú no te resistes mucho. Y yo no le hacía caso, pero ahora entiendo a lo que se refería. Ese es el punto, ¿no? O sea, yo entiendo que eso es un método, qué bueno, de Billy Graham. Yo no lo comparto, yo no. ¿Por qué no? Porque es pensar que solamente Dios puede salvar de una manera. Y no. Dios salva de muchas maneras. ¿No? Por eso es como el viento. O sea, no lo puedes retener. El Espíritu Santo va a trabajar con cualquier parte de la Escritura. Con cualquiera va a orar. O sea, alguien va a escuchar de la creación y se va a convertir.
Y otro va a escuchar del nacimiento de Jesús y se va a convertir. Otro va a escuchar de la caída del hombre y se va a convertir. ¿Por qué? Es el Espíritu de Dios. Y después ya viene todo ese proceso, ¿no? Discipulado, bautismo, ministro tal vez. Todo ese tipo de cosas que vienen con el tiempo. Que vienen con el tiempo y con el discipulado, ¿no? Bien, hermanos, vamos a dejarla aquí y vamos a terminar.